¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en la Fuente del Bombillo para, siempre lo digo, analizar y ver a representantes y entidades sociales de nuestra ciudad, haciendo a veces un repaso de los que vimos hace 4 años y, si no, pues nada, conociendo nuevos amigos. Y digo hace 4 años porque este es el primer programa del 2022. Confío que lo hayan pasado bien, confío que hayan sido todos prudentes y confío que todos sepamos aguantar lo que ustedes ya saben que estamos aguantando en este mes de enero, ya casi posnavideño. Y hablamos y con Blas Jesús Imbroda. Muy buenas noches, presidente del Colegio de Abogados de Melilla. Hacía 4 años que no nos veíamos en la última Fuente del Bombillo. Buenas noches, es un placer estar Así este que es programa. bueno estar con usted, bueno hacer un análisis de este tiempo, de este momento, y bueno, con la esperanza un poco de que todo esto pase y ya nos traspase y nos deje, o nos habituemos a él, todo hay que decirlo. Y de hecho la primera cuestión es la que le hago a todos los nuevos invitados, nuevos o veteranos invitados, que es cómo les afectó a ustedes como abogados, me refiero, la llegada del COVID. Bueno, cómo les ha y les está, pero sobre todo aquel momento famoso de los 100 días donde no se podía salir, cómo les cogió por banda el tema, porque claro, la justicia sigue adelante, todo se paró, juicios, estructuras, negocios, si me permite un poco también el término, coincidió casi con agosto, que agosto es inhábil desde el punto de vista del tema de la justicia, fue un parón muy fuerte. Sí, fue un parón, pero sin embargo muchísimos servicios de la sociedad tuvieron que seguir funcionando y por supuesto uno de ellos el de la justicia en la medida de las actuaciones que eran absolutamente imprescindibles. La policía seguía deteniendo a personas y en consecuencia personas por distintas razones, por distintos motivos, lógicamente, no se detienen caprichosamente y esas personas precisaban asistencia jurídica, precisaban asistencia de letrado. Nosotros seguimos trabajando en el Colegio de Abogados, no paramos de trabajar. ¿Cómo lo hacíamos? Por supuesto, yo estaba en mi casa todo el día con el ordenador, con los teléfonos y nosotros seguimos prestando las guardias, los servicios, los abogados de guardia seguían de guardia, asistiendo a la comisaría, asistiendo al juzgado de guardia, a la comandancia de la Guardia Civil, cuando era preciso, cuando nos requerían, o incluso recuerdo una entrada de personas migrantes que hubo que asistirlas también jurídicamente en un número bastante importante, también hubo que organizarlo y por supuesto en contacto permanente. Y luego posteriormente, en el primer momento que ya acabó el estado de alarma, en el primer momento que nosotros abrimos el colegio. Yo podría afirmar que fue uno de los primeros colegios en España en estar abierto, con muchísimas medidas que la estructuramos en el colegio, solo se podía atender en la planta baja, distancias, mamparas, hicimos absolutamente de todas las medidas para la protección y la seguridad, por supuesto, del personal del colegio. Bueno, yo creo que en los momentos difíciles hay que hacer un esfuerzo y todos tenemos que hacer un esfuerzo y hacemos un plus para intentar que porque la vida y la sociedad sigue funcionando y prestando los servicios que hay que prestar. Después de aquellos famosos 100 días hubo que, lo digo porque por aquí este programa también pasó el juez decano, hubo que recuperar con mayor o menor velocidad los casos de cada abogado, porque como le he comentado coincidió con el mes de agosto, fue casi una cosa junto a la otra, y a nivel ya de abogado, más que del propio colegio de abogados, conoce usted casos, o usted mismo, que hubo que trabajar un poco más de lo que ya en sí trabajan para ir recuperando pues, juicios que se habían aplazado, incluso todavía los edificios, los juzgados, pues no trabajaban al 100% porque el sistema de seguridad, digamos, por secciones, algún funcionario tenía COVID, con lo cual cerraban la planta o se atrasaba. ¿Cuándo se recuperó la normalidad? ¿Hasta pasado varios meses? Sí, pero vamos, fue evolucionando progresivamente. Yo estaba en contacto continuamente con el juez decano, yo creo que hablábamos casi a diario, por supuesto con los compañeros de la Junta, con los abogados de guardia y bueno, y con abogados que precisaban apoyo desde el colegio. Recuerdo perfectamente que se celebró un juicio, yo creo que fue de los primeros en la audiencia provincial y todavía no se podía entrar en el centro, en la prisión, en el centro de detención, en el centro penitenciario, perdón, y no, porque estaba cerrado, herméticamente cerrado por motivos de seguridad, no aceptaban visitas en fin, por los riesgos de la propagación del virus y allí es especialmente delicado al ser un sitio cerrado.
Y tuve que hablar con el director para que los abogados pudieran entrar, se les permitieran a ellos entrar puntualmente, con medidas, etcétera, porque tenían que entrevistarse con las personas que luego iban a defender en ese juicio. Es decir, todo fue muy, en situaciones excepcionales, pues hay que volcarse y tomar medidas y trabajar intensamente. Me puedo contar una experiencia que tuve a nivel nacional. Yo presido la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y fue durante la pandemia, durante el estado de alarma, cuando trabajamos, Consejo General de la Abogacía y el Ministerio y el Gobierno de la Nación y la Administración Central, para redactar, trabajar un convenio y además con todos los protocolos, bueno, y necesitaban, por supuesto, aplicaciones informáticas, un trabajo intenso, tecnología del Consejo General de la Abogacía, tecnología de la Administración del Estado, abogados de un lado, abogados de otro, técnicos de uno y de otro, y coordinado. Yo lo coordinaba como Consejo General de la Abogacía y un director general y una subdirectora general por parte del Ministerio. Y firmamos un convenio, se puso en funcionamiento para la tramitación telemática de todos los expedientes en temas de extranjería, que eso ha sido un avance gigantísimo para el trabajo de los abogados y para los ciudadanos a nivel nacional. Eso se hizo en pleno estado de alarma, con videoconferencias conjuntas. Entonces, bueno, yo estaba todo el día metido, hubo días y días metido en mi casa, en un despachito en mi casa, hablando. Es decir, tiempos difíciles, pero que con voluntad, con esfuerzo, se pueden, por supuesto, dar avance y que siga la sociedad, porque la sociedad tenía que seguir andando y funcionando. Esto fue una experiencia que yo viví. Y luego, por supuesto, con la pandemia, con aquella situación, hemos aprendido también nuevas formas de trabajo. Yo no estaba acostumbrado a trabajar todo el día en videoconferencia. La historia del Zoom, que ahora es familiar, la historia del Google Meet, la historia... Ahora mismo, videoconferencia es una forma de trabajo que existía, pero era muy puntual, La gente no era lo normal. Ahora estamos convocando y diariamente en los despachos tenemos videoconferencias con clientes en otras ciudades o trabajando de esta manera, es decir, unas nuevas formas de trabajar para adaptarnos a aquellos tiempos. Hablando de, bueno, me parece un avance increíble que tendrían que haber dado una rueda de prensa explicándolo, porque me parece realmente avanzado. Pero hablando precisamente del tema de extranjería, una de las pocas novedades que nos trajo, o singular novedad que nos trajo el COVID, o que nos ha traído, no ha sido en sí que no haya inmigrantes. Ha habido intentos masivos y algunos con éxito, pero seamos sinceros, en mucho menor número que en años anteriores. Con lo cual, la presión jurídica de inmigración hacia ustedes, especialmente hacia el colegio, se ha visto reducida en tema de inmigrantes, en tema de menores, porque incluso en los últimos tiempos, salvo justo en los últimos días del año pasado, ciertamente se ven como menos. Incluso el propio CETI ha dicho que ha habido momentos en los cuales hacía tiempo que no tenía tan pocas personas, y en tema de los menores inmigrantes, si bien seguimos encontrando en el centro, es cierto que desde unos 5 o 6 meses a esta parte hay muchos menos, tanto en los sitios donde se les hospeda como en la propia calle. Sí, es cierto que se ha reducido sustancialmente el tema de las entradas, especialmente en las situaciones de entradas masivas. Ha habido algunas puntuales, pero se ha reducido muchísimo, y eso significa, por supuesto, implica una menor actividad por parte de los turnos de oficio, del turno de oficio especializado en materia de extranjería y protección internacional. De todas maneras, nosotros lo tenemos completamente organizado y diariamente está organizado, diariamente están los abogados de guardia pendientes con los sustitutos, están las listas de incidencia por si hiciera falta más abogados en función de las personas migrantes que precisaran asistencia jurídica. Es decir, todo el colegio está, la estructura de trabajo y la metodología de trabajo para prestar la asistencia jurídica está perfectamente organizada y ahí está. Pero, por supuesto, se ha reducido sustancialmente. Vamos a hablar de abogados. Recuerdo cuando nos reunimos la última vez, usted y yo, ahora, pues eso, casi ya 4 años, que le comenté lo que lo voy a comentar ahora mismo, que siempre me ha resultado singular la flexibilidad laboral de la carrera de Derecho, desde ejercer como propio abogado a hacer una oposición como funcionario del Estado, bien como un funcionario, bien como un abogado del Estado, seguir estudiando y pasar a juez, fiscal, notario o meterse en política, que también. Como abogado veterano, como profesor de Derecho, realmente a sus alumnos, aparte del honor, del gusto, del placer de estudiar esta carrera, cuando le preguntan directamente
pero esto me puede dar trabajo, y usted le puede decir con seguridad, sí, sí, de aquí hay salidas laborales, y múltiples además. Bueno, es difícil, hay que conseguirlo, hay que trabajar muchísimo, además siempre, desde que entras hasta que te jubilas. Pero sí, estudiando Derecho no puede conseguir trabajo. Sí, yo lo animo, los estimulo y por supuesto es una carrera muy bonita, tengo que decir, una carrera que motiva, aquí, bueno, todas las carreras son importantísimas y todas las carreras tienen una función social y una función para la sociedad absolutamente esencial e indispensable. También lo es la abogacía, donde se están defendiendo derechos, personas absolutamente necesitadas que precisan de protección, de amparo, de apoyo, y tú como abogado estás al lado de ella y le estás ayudando. Yo estimulo, por supuesto, y sí que tiene muchas salidas esta carrera, muchísimas salidas. Yo cuando estudiaba la carrera, no voy a decir el año, porque entonces me voy a... Yo tampoco se lo digo. Me voy a... Soy muy joven, siempre lo digo. Exactamente, lo somos. Bueno, yo cuando estudiaba la carrera, en aquella época, también decían eso. Bueno, sí hay muchísimos abogados, y entonces la salida, y si hay muchos abogados, a mí me decían, bueno, a mí aquello no me gustaba oírlo. Bueno, sí había muchos abogados, siempre hay muchos médicos, pero siempre son absolutamente necesarios los abogados y son absolutamente necesarios los médicos. Y siempre los jóvenes se van a abrir paso en la abogacía o en las múltiples salidas que tiene la carrera de Derecho, que no solo es abogado, el ejercicio libre profesional de la abogacía, pero también, por supuesto, otras, como puede ser la carrera judicial, como puede ser la carrera fiscal, o en la administración muchísimas otras. Bueno, es decir, siempre ha habido salidas. ¿Cuál es la clave? Que yo le digo siempre a los alumnos, la clave. ¿Cuál es la clave? Hombre, la clave es trabajar y trabajar intensamente. Y ya está. Uno cuando sale la carrera, cuando acaba la carrera y sale, no se va a cruzar de brazos y ya está. Bueno, soy abogado, poner cartel. No, tienes que seguir estudiando, tienes que estar muchas horas trabajando, tienes que dedicarle mucha atención a los casos, a los clientes, etc. Yo me acuerdo que yo me pegaba, yo era muy jovencillo, empecé con 21 años, yo acabé la carrera con 21 años y me pegaba en el despacho los sábados, los domingos. Bueno, pues que yo creo que eso lo he hecho y lo sigo haciendo toda la vida voy los sábados, voy los domingos, siempre hay que trabajar, siempre hay que estudiar, bueno, pero esto no lo hago yo o no lo hace solo un abogado en ejercicio que tenga trabajo, esto lo hace cualquier otro profesional, no le voy a decir usted, a un profesional excelente del periodismo o a un profesional excelente de la medicina o de cualquier, o el que tiene hasta un negocio, lo que sea, trabajan muchísimo, es un tema de dedicación, de trabajar, de compromiso, de seriedad, de responsabilidad. Así se abre paso y se puede abrir paso cualquier persona normalmente en la vida. Yo estimulo y yo animo a los estudiantes, por supuesto, y a que ejerzan la abogacía, claro que le animo. Y en mi despacho vienen muchos a hacer las prácticas. Ahora, desde que tenemos la carrera, siempre hay continuamente 1 o 2 alumnos haciendo ahora mismo, 2 alumnos haciendo las prácticas, uno del máster, otro de la carrera, porque hay prácticas en el último curso de la carrera, hay prácticas en el máster acceso a la abogacía, y yo mi despacho siempre lo tengo abierto para los alumnos que van a hacer prácticas, puedan estar allí, y siempre los animo, y bueno, estimulo al ejercer la abogacía o a preparar alguna de las salidas de la carrera de Derecho. Eso sí, trabajar intensamente, eso lo digo siempre. Sí, además, de hecho, es que la siguiente pregunta era esa, suena perogrullo, suena perogrullo, pero realmente si uno quiere tener éxito y relevancia en el mundo de la jurisprudencia, hay que trabajar mucho. Yo tengo la suerte de conocer a muchos abogados, les he visitado en sus despachos, y bueno, están todo el día, viene en las torres, viene en el despacho, viene en su casa, porque aquí uno se lleva mucho trabajo a su casa, y no le cuento, porque por usted y yo hemos trabajado cuando no existían los móviles, sí, ni internet. Incluso cuando existían los móviles no estaban las situaciones tipo WhatsApp, ¿no? Ahora ya es que no tenemos salida usted y yo, o sea, ahora literalmente no es que nos llevemos trabajo a casa, es que el trabajo nos persigue a todas horas y en cualquier momento. Es cierto que esta instrumentalización técnica nos ha ayudado mucho, pero nos quita vida. Lo miramos como lo miramos, y en el mundo de los periodistas y de los abogados me imagino que es, ya no día sí, día también, hora sí, hora también, o casi al minuto. El mero hecho de, yo mismo, cuando le comuniqué a usted, por favor, ¿puede venir aquí a la visita, tal y cual? Pues te envía un mensaje, contrata agentes por aquí, agentes por allá. Es un sinvivir. ¿Satisface eso? Bueno, son los nuevos tiempos que hemos vivido.
y qué estamos viviendo. Yo cuando empecé a ejercer la carrera era una máquina de escribir. Sí, era una y máquina hoy, de escribir ¿no? y ya está, y papel calco, así empezamos. Sí. Inmediatamente enseguida empezó ya toda la... Yo he hecho la evolución en mi carrera de primer momento. Ahora, yo desde el primer momento iba adaptándome, intentaba adaptarme, me costaba muchísimo trabajo adaptarme a todo, a la máquina eléctrica, al fax, que fue una novedad, al ordenador, enseguida. Yo recuerdo, yo puse un ordenador en mi despacho y empecé ahí a trabajar, que me parecía un mundo. Y recuerdo perfectamente unos notarios que hubo en aquella época que eran muy amigos míos, y incluso uno de ellos era compañero mío de promoción, que necesitaron hacer unas escrituras, que eran muchas escrituras en relación a unas promociones, y me pidieron el favor si podían hacer uso del ordenador que yo tenía en mi despacho, y les dejé el fin de semana, que ellos iban al despacho y tenía muchísima confianza con ellos, y estuvieron encerrados con el ordenador, que aquello era como una novedad. Bueno, todo ha cambiado, por supuesto. Ahora, también se facilita. Qué duda cabe que ocupa todos los espacios de la vida, porque uno va con el despacho. En el momento que uno vaya con un portátil y con el móvil, ya lleva el despacho, sí. Absolutamente. En el aeropuerto, yo que viajo mucho en el aeropuerto, yo estoy escribiendo. En el aeropuerto puedo estar hablando por videoconferencia o por el móvil. En el aeropuerto puedo estar contestando un email. Que es un juego de proposiciones. No te llevas el trabajo, ya estás en el trabajo. Sí. Literalmente. Sí, sí. O sea, y así es, sí, así es. Bueno, es así. En la vida actual es así, facilita también, porque uno puede en cualquier momento responder y dar respuesta a algún tema que sea absolutamente necesario. Y yo creo que lo que hay que hacer es, además de tener responsabilidad e intensidad en el trabajo, también saber tener espacios en los que uno disfrute de la vida. ¿Y qué es, por ejemplo, disfrutar de la vida? Pues estar con la familia, estar con los amigos, un momento en el que se relaje, se ría. Bueno, pues yo eso lo hago, y en ese momento uno está absolutamente aislado. ¿Qué duda cabe que te puede aparecer alguna llamada o ver un WhatsApp? Pero bueno, pero eso tampoco es, eso será también puntual. Uno tiene que tener también espacios para relajarse. Yo puedo decir que disfruto esos momentos muchísimo. Me gusta cantar, me gusta estar con los amigos y estar con mis hermanos. ¿Recuerda usted a las directoras de las agencias F aquí en Melilla, Pilar Salas y Laura? Sí. Pues más de una partida de billar hemos jugado con usted, yo, Soto, el otro director de la agencia F. Sí, eran tardes muy agradables, en un pub que ya está cerrado, desgraciadamente. Sí, disfrutábamos. Bueno, pues ahí disfrutábamos, nos reíamos, relajábamos, hablábamos, íbamos a cenar. Bueno, pues lo pasábamos bien, por supuesto, después del trabajo, y hay un momento en el que uno se tiene que aislar también y disfrutar y relajar la mente, etcétera. Yo lo paso muy bien con mi familia, con mis hermanos, con toda mi familia, y disfrutamos muchísimo. Bueno, pues son momentos en los que uno desconecta del trabajo. Yo puedo decir también que algo que he hecho siempre es que cuando estoy trabajando me concentro absolutamente, y cuando estoy disfrutando un momento pues me desconecto también, es decir, estoy tranquilo. Y yo cuando me acuesto por la noche ya cierro los ojos y me duermo, y me levanto temprano, pero cuando suena el despertador y un momento en el que descanso, quiero decir que el trabajo, aunque son preocupaciones, porque son problemas los que tenemos que atender y tenemos que solucionar, pero ocupan el espacio que tienen que ocupar en la cabeza, de cara a que en el momento que uno pueda llegar, aunque sea a las 11 de la noche, a las 12, y sentarse en un sillón, puede estar uno relajado y desconectar, y a la mañana siguiente otra vez conectar con el tema cuando llega al despacho, pero es absolutamente necesario también. Como especialistas en la administración, los abogados posiblemente son los mejores, no sé si el término es el adecuado, empresarios de sus empresas. Como le comentaba, conozco a algunos gabinetes, a algunos abogados. Uno empieza gestionando desde su propia casa, se crea su propio despacho en alguna habitación y termina por alquilar o comprar pues, casas, precisamente son casas con 2 o 3 habitaciones que acaban siendo la sala de espera, un despacho, un segundo despacho, etc. Pero ya llegan casos de éxito que podríamos calificar como es el suyo de gabinete, donde ya es un gran número de abogados, o un aceptable número de abogados, que además necesitan un apoyo, pues secretarios, secretarias, un contable.
alguien ahora ya que también te repara los ordenadores, que también es necesario. Sí, sí. O sea, toda esa estructura, aparte de que se necesita unos ingresos, da también algunos quebraderos de cabeza, porque es tu propio trabajo como abogado o abogados en un gabinete, como el hecho bueno, de que la máquina siga funcionando, digo yo. Sí, sí, es así. Yo puedo decir que mi despacho, que era yo solo y mi padre. Mi padre, Cierto. Importantísimo, en mi vida Cierto. profesional, como mi madre en toda mi vida. Mi padre, funcionario ya jubilado, él venía y se sentaba conmigo, me ayudaba, él me escribía a máquina los escritos, bueno, se quedaba hasta las 3 y las 4 de la mañana porque yo los escribía a mano y él, eran largos, así, él luego los escribía muy bien, había sido funcionario toda la vida y siempre me ayudó, Bueno, yo estaba con la ayuda de mi padre y trabajando solo. Luego, posteriormente, bueno, empezaron a entrar a abogados en prácticas, abogados que colaboraban, abogados que hacían... Bueno, antes se llamaba pasantía, a mí no me gusta eso de la pasantía, porque antiguamente era como una persona muy sometida a lo que no, y parecía sin futuro especial, especialmente para esa persona. Así era, por poner el concepto que a mí me recuerda. Bueno, pasantía es práctica, abogado en práctica. Yo entiendo que el abogado en práctica es un abogado que está practicando, que está aprendiendo y que pronto o en tu despacho trabajará allí intensamente como un abogado más o montará su despacho y ya está, ¿no? Es que hay pasantes, yo he visto pasantes. Cuando yo estudiaba la carrera me llevaron a un despacho en Granada y me presentaron al abogado, un abogado mayor, muy importante, era muy mayor aquel, o a mí me parecía muy mayor, seguramente sería muchísimo más joven que yo ahora, ¿sabes? Pero a mí aquello, yo era muy jovencillo, tendría 16, 17, 18 años, y luego me presentaron al pasante, y a mí el pasante me pareció un señor ya todavía más mayor que el abogado. Yo decía, bueno, pues es el futuro, entrar aquí y llegar a, no sé, a mí me parecía, yo no sé, tendría, en mi cabeza 70, 80 años, pero ya digo que tendría infinitos años menos, pero bueno, ahora no. Luego posteriormente pues ya yo creé una estructura de despacho con un abogado que participa como socio también en el despacho, también con abogados trabajando, con secretaria, es decir, que ya sí se creó y creé una estructura, por supuesto. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho y tenemos que trabajar muchísimo para mantener el despacho, pero bueno, pues como todas las ocupaciones de la vida, no quiero decir las demás empresas o cualquiera. El que tiene un bar sabe lo que un bar, o el que tiene una tienda sabe que tiene que pagar nóminas, seguros sociales y gastos fijos, y hay que trabajar intensamente y luchar para sacar adelante. Bueno, pues como todo. Melilla, España en general, Melilla en particular, ¿es litigante? O sea, recuerdo que usted me dijo hace tiempo que en general, la verdad es que los juicios o situaciones jurídicas más que juicios eran en general temas de parejas, de relaciones, propiedades, divorcios, temas más bien administrativos, el tema de, como siempre, estupefacientes o droga, y de vez en cuando, bueno, también la inmigración, y de vez en cuando algún drama algo mayor que podemos calificar drama de sangre, por llamarlo de alguna manera así. Pero en general eran temas, si no menores, un poco así como rutinarios, constantes y continuos. Así que la pregunta es, ¿Melilla es litigante? Bueno, como todas las ciudades, pero teniendo en cuenta la singularidad de la ciudad, en la que no hay fábricas, no hay sociedades, cada zona tiene su singularidad y en consecuencia tiene su nivel de litigiosidad y los procedimientos que se llevan ante los tribunales. No es una ciudad, yo entiendo, no es una ciudad especialmente litigante. Yo ya a esta altura de la vida no la veo especialmente litigante. Hay muchos procedimientos en tema de derecho de familia, pero eso existen en todas las ciudades. Aquí en la proporción de la población, pero hay muchos procedimientos de familia, procedimientos de divorcio, temas de régimen de cuidado y custodia, de custodia, régimen de visitas de hijos. Es decir, de esos temas sí se plantean mucho y de todo hay algo. No es una ciudad donde haya muchos temas, por ejemplo, de derecho mercantil, de grandes negocios, etcétera, que generan temas mercantiles, temas civiles, así de muchísima complejidad, pero sí hay
resto de los temas sí que uno puede encontrar, por supuesto, muchísima casuística. Yo siempre dije que era muy variada la casuística en Melilla y un abogado pues iba a ir conociendo muchos temas, iba pasando por muchos temas y servía y sirve, por supuesto, para una formación. Yo creo a esta altura de la vida también profesional que es muy importante las especializaciones. Ahora el mundo del derecho es gigantísimo y las especializaciones, es ser un abogado especialista, que a lo mejor en Melilla es más complejo y es más difícil porque no hay tantos temas de los mismos casos, perdón. Pero yo siempre he dicho que aunque la especialidad es muy importante y en estos tiempos es muy importante, es absolutamente necesario que un abogado haya recorrido todos los ámbitos del derecho. Es decir, un abogado que solo, exclusivamente se ha dedicado al derecho penal y que antes no ha visto nada, bueno, pues no va a tener la misma formación que un abogado que manejó, por ejemplo, en algún tiempo el derecho laboral, porque hay delitos que afectan al derecho laboral, o que manejó el derecho civil, porque hay delitos, o el derecho mercantil. Hay temas que afectan, por supuesto, son derecho penal, pero que nacen de la parte del derecho civil, del derecho administrativo, etcétera, delitos contra la administración pública, los delitos societarios. Quien haya conocido el mundo del derecho mercantil va a manejar muy bien luego ya especializado en derecho penal, por ejemplo, los temas de delitos societarios, los delitos contra la propiedad industrial, etcétera. Es decir, que es bueno una formación general y luego una especialización. ¿Y España es más jurídico-litigante ahora? Porque usted ya lleva muchos años en el mundo del derecho y la verdad es que no hay día que no nos levantemos leyendo, viendo, escuchando tal o cual juicio, tal o cual denuncia. Es ya casi una normalidad. Recuerdo que le comentaba el juez decano que hace 30 y tantos años, cuando leías en los medios de comunicación algún juicio, alguna sentencia, analizabas la sentencia y a los protagonistas, pero nadie hablaba del juez. Nadie, era un ser gris, o un conjunto, o tres seres grises, porque a veces eran 3 jueces. Ahora no, ahora se quiere saber quién es el juez, si tiene pelo, si no tiene pelo, de qué ideología va o cojea, qué habla, qué no habla, quién es su pasado, que enseguida lo tienes por ordenador, y quien dice jueces dice también abogados, ¿no? Nos hemos convertido en una especie de show donde a la menor tontería vamos al abogado de turno para presentar la más mínima denuncia. Me refiero en relación a hace 20 o 25 años. Sí que duda cabe que eso ha cambiado y eso, la evolución de la sociedad ahora, todo está mucho más expuesto, los medios de comunicación penetran en todos los ámbitos y bueno, y la información es gigante. Y en consecuencia, pues, si hay un juicio de los que se denominan mediáticos, pues la información es diaria y bueno, y los medios de comunicación abren las portadas con esos juicios. Eso es así, eso es una realidad que hay que aceptar. A mí no me gusta tanto fundamentalmente porque se prejuzga. Y se condena. Totalmente. Se condena. Y esas tertulias en las que en televisión o en algún medio de comunicación o en las radios, en las que ya hay auténticos especialistas, entre comillas, los de especialistas que no son abogados ni son jueces y están hablando y ya están hablando de términos jurídicos y además están ya anticipando el resultado del juicio y en consecuencia ya condenando, la inmensa mayoría siempre es condenando y además siempre es así en los medios de comunicación. A mí me parece que produce un efecto absolutamente perverso. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque hay un principio esencial que fue un paso gigante en la sociedad, un paso gigante que dio el Estado de Derecho, que es el principio de reconocer y respetar el principio de presunción de inocencia. Todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre que son culpables. ¿Quién lo demuestra? Pues después de un juicio llega a esa conclusión un juez cuando ya ha acabado el juicio, y es el juez, hasta ese momento esa persona tiene todos los derechos. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor habrá personas que políticamente no les guste ese ejemplo, pero yo lo voy a poner. A mí me llamaba muchísimo la atención el procedimiento que se seguía contra Rita Barberá en Valencia. Una mujer en el que se decía por la Guardia Civil, en informes, por visto informes extensísimos, que había dado 1.000 euros en una campaña electoral. Me parece que eran 2 billetes de 500, algo así. Eso es lo que leí. No, si me equivoco, pido disculpas, pero bueno, en la línea general era así.
el ejemplo que le pongo, ¿por qué lo digo? Porque esta señora Rita Bárbara estaba en todos los medios de comunicación como una corrupta, delincuente, o muchísimos medios, corrupta, delincuente, ya cometió un delito gravísimo, etcétera, etcétera. Bueno, un linchamiento mediático. Además, que siempre viene, este tipo de asuntos viene siempre provocado por la propia actividad política, que se judicializa la vida política usando los tribunales, etcétera, etcétera. Sufre un linchamiento brutal, y bueno, yo estoy convencido que le costó la vida. Esa mujer apareció muerta un día. Yo creo que el sufrimiento, eso me lo contó un abogado de Valencia, el sufrimiento que vivía esa mujer era espantoso, porque no era ninguna delincuente. Y estaba, bueno, parecía como una criminal y una delincuente absolutamente acreditado. Bueno, ese linchamiento y ese juicio público, mediático, político y también por medios de comunicación, pues le costó, desde mi punto de vista, creo que le costó la vida. Eso es terrible. Actualmente, el tribunal ha archivado ese caso. Todo el caso que afectaba a Rita Barberá lo han archivado, lo leía el otro día en los medios de comunicación. Es decir, no era ninguna delincuente, no había delito, si se ha archivado. Se archiva por ella porque fallece, pero por el resto, el caso, según leía en los medios de comunicación, se había archivado. Bueno, pues si se ha archivado es que no era ninguna delincuente esta señora en su momento, ni las personas que estuvieran siendo objeto de investigación. En consecuencia, eran inocentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la presunción de inocencia se destruyó en aquellas campañas, porque hoy hay una inversión perversa de la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. Ahora mismo cualquiera que está en los medios de comunicación, cualquiera que está en un juzgado es culpable, mientras no se demuestre lo contrario y se demuestre que es inocente. Eso es una aberración y una barbaridad. El principio, la presunción de inocencia fue un paso gigante, en una consecución gigante del Estado de Derecho, y en nuestra Constitución se consagró. Hablando de eso, también quizás la clase política usa mucho, en exceso, la herramienta jurídica. Me explico. Yo soy testigo aquí en Melilla de que al menor calentamiento, declaración o rueda de prensa, o incluso en un pleno, es difícil que no salgan del pleno los protagonistas del pleno, me refiero a los consejeros, diputados autonómicos, sin indicar aquello de voy a poner una denuncia a. Con lo cual rompen lo que ustedes a veces, recuerdo corríjame, que es la intervención mínima en el derecho penal, que es algo que se busca siempre y, sin embargo, se está rompiendo. Aquella se interviene a la mínima. O sea, no es intervención mínima, es más bien a lo contrario. O sea, es ya traspasar todas las líneas que la justicia te permite antes de llegar a un juicio y vas directamente a la flecha. De hecho, le han cogido tanto el tranquillo al tema, me refiero a los políticos, que como saben las velocidades que hay en la justicia, que son más bien lentas, es que es un tema personal. O sea, yo te presento la denuncia. Al revés, yo te digo algo feo, tú me presentas la denuncia y sé que voy a salir culpable, pero no me afecta por cuanto esto podrá ser dentro de un año, 2, 3, de tal punto que del punto de vista electoral, político, no le cuento ni ético, pues como que no cuenta. Ya tienen mejor calculados los tiempos jurídicos que nosotros los periodistas. Lo tienen perfectamente calculado. Y con lo cual eso me parece también una aberración del uso de nuestro Ministerio de Justicia, de los abogados, fiscales y jueces. Pero lo hacen aquí en Melilla y en todos los sitios, ¿eh? O sea, les usan, si me permite el término, les malusan. Sí, en la democracia hubo una instrumentalización, en un momento determinado comenzó una instrumentalización de los tribunales de justicia en la contienda política, una forma de destruir al contrario políticamente. Bueno, yo estoy en contra de eso. Yo creo que a los tribunales hay que ir, por supuesto, hay que ir, pero cuando sean hechos que tengan indicios de delito. Se ha usado muchísimo, por ejemplo, la denuncia por temas en los que podía haber o no errores administrativos. Es decir, por ejemplo, eso no es delito. Eso hay para los errores administrativos, si es que existen. Hay una jurisdicción específica, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que por supuesto puede poner y reparar el error y hacer reparar el error y exigir responsabilidades administrativas, responsabilidades patrimoniales, pero no es delito. Por supuesto que hay delitos que puedan afectar al ámbito de la política, qué duda cabe. Esos son los que sí hay que ir a los tribunales y presentarlos y dejar que los tribunales
investiguen, que sean los cuerpos y fuerzas de seguridad los que investiguen, y si hay indicios que vaya a juicio, hay indicios y hay pruebas que vaya a juicio, y luego después del juicio, con respeto al derecho de defensa y con respeto a la presunción de inocencia durante todo el procedimiento, que al final se dicta una resolución, se dicta una sentencia, que si es condenatoria, en ese momento podremos decir que esa persona realmente cometió delitos, en ese momento, por supuesto, y si es absolutoria hay que respetar la presunción de inocencia y hay un fallo o se equivocaron radicalmente con la persona. Recuerdo que la última vez que la entrevisté hablábamos de acontecimientos que habían pasado un poco antes, que se habían superado. El famoso tema de las tasas judiciales, que puso todo el mundo de la justicia patas arriba, en contra de algo que luego, afortunadamente, pues se quitó. Y también el retraso en los pagos de oficio, turnos de oficio, perdón, que también se superó, gracias, por cierto, al trabajo y a la presión, en cierto modo, lógica y justa del Colegio de Abogados. Aspectos estos que, insisto, que esperan no vuelva a ocurrir, porque el tema de las tasas judiciales ya ni siquiera, incluso superó el espectro judicial, llegó a la propia opinión pública, pero claro, nos afectaba. Y usted siempre estuvo en contra. Sí, yo estuve completamente en contra. Y participé como Consejo General de la Abogacía Española en todas las movilizaciones que se organizaron. Hicimos hasta una manifestación en Madrid, de togas, fuimos los decanos, con las juntas de gobierno, en contra. Y se equivocó, desde mi punto de vista, de forma completa el Ministro de Justicia en aquel momento. Yo incluso se lo dije personalmente, porque me encontré una mañana desayunando al subsecretario del Ministerio y yo lo saludé y le dije que era un error absoluto el tema de las tasas. Me acuerdo que se lo dije, le dije, mire, eso tenéis que replantearlo, está mal planteado eso por vuestra parte. Me acuerdo que me dijo, pues bueno, sería muy interesante que habláramos, yo te llamo la semana que viene. Bueno, eso fue hace no sé cuántos años, todavía no recibí ninguna llamada. Bueno, a mí no me tiene por qué, o podría llamar a mí y a cualquier otro decano o en aquel momento al presidente del Consejo General de la Abogacía Española y decirle y oír su opinión. Se equivocaron completamente y tuvieron que echar marcha atrás y yo creo que le costó el puesto a Gallardón, le costó el puesto al Ministro de Justicia. Saltamos un poco de nuestras fronteras locales y nacionales y nos vamos a la participación en el derecho de la defensa, porque es el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. No pocas veces viaja para defender el derecho internacional en donde tenga que defenderse, especialmente en este caso en Sudamérica, por los acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela, que son básicamente espantosos, y en este aspecto doy mi propia opinión personal. ¿Qué experiencia está recogiendo de estas reuniones, de estos encuentros, de ver cómo naciones como Venezuela y otros muchos, podemos venirnos aquí a Europa, también, pongámonos en Bielorrusia, donde hay estamos viendo una especie de época en la cual vale todo, y eso incluye el aplastamiento más básico o más absoluto de la justicia más básica que debe tener cualquier país o nación moderna? Bueno, una cuestión, yo he sido presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Mi mandato fue un mandato de 2 años, del año 2017 al año 2019. Fui abogado de este colegio y bueno, para mí fue un honor presidirlo. Este colegio se ocupa de los temas del ámbito del derecho penal internacional, los temas ante la Corte Penal Internacional, ante los tribunales penales internacionales. Un colegio que se creó en el año 2002, cuando la Corte Penal Internacional empezó a funcionar, y se creó en Canadá una asamblea de abogados, una asamblea internacional. Esto para mí fue un orgullo, pero sigo en contacto y yo sigo también trabajando en ese ámbito del derecho penal internacional. Y he tenido y tengo muchísima relación profesional y personal con muchas personas que están perseguidas, son víctimas de la dictadura de Venezuela y la dictadura de Maduro, también de Nicaragua, también de Cuba. Bueno, y tengo muchos contactos y soy abogado también en ese ámbito, en alguna de estas personas. Bueno, sufren muchísimo.
es terrible que siga, es terrible que en el siglo XXI pues sigan las dictaduras. Y es terrible también que no se reconozca esto, eso ya es el colmo, que en Europa en algún sector no reconozcan que en un lugar donde no hay libertad de expresión o quien se quiere manifestar es ingresado en una cárcel, o quien contesta al gobierno, a los aparatos del poder, son detenidos, son torturados, es real, e incluso algunos asesinados, o a muchos asesinados dentro de los calabozos, bueno, y que no se reconozca eso como una dictadura, como alguna vez he podido oír con lo que está pasando en Venezuela, con lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, desgraciadamente sigue ocurriendo en muchos otros lugares del mundo, como usted bien decía, y ya está, tenemos dictadores aquí pegados a Europa. Bueno, pues es algo que ojalá algún día esto quedar en los libros de la historia, en las páginas oscuras y en las páginas negras de los libros de la historia. Son personas que precisan apoyo, son personas víctimas que necesitan, por supuesto, toda la ayuda y reclamar y reivindicar permanentemente que se respeten los derechos humanos, que se respete la dignidad de la persona. Allí, en esos sitios, en esos lugares, no se hace. En esos y en muchos otros lugares del mundo, desgraciadamente, hoy, como digo, en el siglo XXI. Esto parece como del pasado, pero no, esto lo viven y no es que lo vivan, lo sufren y lo padecen hoy muchas personas. Nos volvemos a Melilla, de hecho el Colegio de Abogados, porque evidentemente con el COVID ha habido relativamente pocos acontecimientos socioculturales de participación en su flamante edificio que tienen, pero uno de ellos fue, porque la anterior Fuente de Lompillo fue con Isabel Migallón, nuestra amiga licenciada en Historia, hablando de Anual, haciendo un poco el balance de todo lo que se ha hecho, recordando el centenario, y uno de los aspectos que más me gustó fue con Santiago Domínguez, que le ofrecieron su sala para hablar de Anual, no sé si nos pondrán las imágenes, donde se hizo un análisis histórico y no sé si hasta qué punto también jurídico de todo lo que allí ocurrió, porque de Anual ha habido muchas conferencias, militar, social, humanitaria, médica, pero también jurídica. Sí, por supuesto. Organizamos, con motivo del centenario, esta mesa redonda y se vio también la parte jurídica. Vino un compañero abogado de Madrid que estuvo hablando, que ha investigado y ha publicado temas, sobre todo el tema del procedimiento, los procedimientos judiciales que hubo con motivo del desastre Anual. Estuvo Santiago Domínguez también hablando del contexto histórico y fue muy interesante. También hicimos un acto con motivo, un acto oficial y formal como Colegio de Abogados, y estuvo dentro de ese acto entre los celebrados con motivo de la patrona de Santa Teresa, que fuimos y le rendimos un homenaje a los soldados que murieron. Fuimos al cementerio, pusimos una corona de flores, fue un acto muy emotivo, y le pronuncié unas palabras, pidiendo, destacando y recordando y agradeciendo a todas estas personas y reivindicando, por supuesto, la memoria de tantos soldados, miles de soldados, tantos militares que dieron su vida por España en aquellos tristes momentos. De hecho, Isabel les citaba porque comentaba que se ha hecho mucho, y se ha hecho bien a lo largo del año pasado, me refiero, analizando lo ocurrido en Anual, insisto, bajo muchísimos parámetros, y también con varios actos. Aquí mismo se hizo un desfile, pero se echó de menos, con la excepción de ustedes y también de la propia Comandancia General, se echó de menos un recordatorio a los caídos, que representaban a toda España, porque había personas, soldados, de toda España, incluso nacidos en Filipinas y en Cuba. Y dijo, eché de menos un recordatorio a ellos, a los hombres, tanto a los que se encontraron como los que desaparecieron completamente, con la excepción de ustedes, que sí, como un recordatorio al aspecto humano de este desastre, de aquella calamidad. No quiero despedirme sin hacer un balance para ocupar, digamos, todo el ámbito jurídico. Quería hablar al principio, pero lo voy a cerrar al final, sobre la importancia que ustedes siempre le han dado, muchísima. No solamente el tema de la inmigración que hemos comentado, sino el tema del maltrato a la mujer. Cuando usted recuerda una anécdota personal que me comentaba, de que a veces, también se lo han comentado algunos compañeros, llega la mujer maltratada, de turno, si se me permite el término, ustedes los tratan y no pocas veces le escuchan decir aquello de se le fue la mano, pero es un buen hombre. O una cultura de aceptación que yo creo que con todas las campañas que se están realizando contra la violencia de género, desde los abogados, jueces, entidades públicas, medios de comunicación, ya se está apartando esa especie de positivismo
pero todavía se da ese caso y ustedes se quedan de piedra y dicen, no, es que esto no hay alzamiento de mano alguna que pueda haber. Sí, es una situación terrible, yo la he vivido en mi despacho en algunas ocasiones. Es una situación, no sé, eso es un tema que tendrían que, es un tema que analizan, me imagino, los psicólogos o, bueno, muchos otros ámbitos especializados. Es increíble, y yo lo he oído y lo he visto a alguna mujer absolutamente maltratada, con marcas, con de todo. Decidme, bueno, es que son momentos, es así, es decir, bueno, es muy buena persona y yo estoy enamorada, es una muy buena persona, solo que tiene prontos, por ejemplo, he oído la palabra pronto, que tiene un pronto, o son momentos, pero luego él es una tal, y entonces siempre hay una indecisión para separarse o no separarse, y hay veces que incluso no se han separado esas mujeres. Otras veces, pues yo me imagino, pues, con las familias, amigos, personas íntimas, empujando, la han llevado la han hecho comprender que un pronto no se puede permitir en ninguna relación de pareja ni en ningún ámbito de la vida. Un pronto en el que dos personas, oye, nos llevamos muy bien, pero bueno, es que tiene un pronto y me ha pegado 5 puñetazos en el ojo, o incluso daños importantísimos. Bueno, da igual el daño, pero daños terribles y da igual el daño, quiero decir que mínimo daño o gran daño no se puede permitir eso bajo ningún concepto. Es decir, me ha dado varios puñetazos y está preso pronto, luego se le pasa y luego es muy bueno, estoy enamorado. Bueno, eso no se puede consentir bajo ningún concepto. Yo, por lo menos en mi despacho lo digo, no se puede consentir bajo ningún concepto que nadie ponga una mano encima a otra persona, absolutamente. Es decir, si una persona tiene ese tipo de reacciones, esa persona uno tiene que salir de esa vida de esa persona, pero corriendo y ya está. Y que esa otra persona pues se tranquilice y a lo mejor no vale para tener una vida de pareja y ya está. O que se trate o que haga lo que quiera, pero esa otra persona no tiene por qué soportar a nadie. Es absolutamente, desde mi punto de vista, despreciable. No sé, le puede poner el calificativo que quiera, que nadie agreda ni maltrate a nadie. Pues con ese mensaje, que lo quería tocar al principio del programa, pero bueno, se nos ha ido al final y yo creo que así mejor lo cerramos con ese mensaje para todo el mundo. Nos quedamos en esta entrevista que tendrá una continuación, porque está claro que la actividad sociopolítica y sociojurídica de esta Melilla es muy intensa, al igual que de esta nación, y la verdad es que tenemos muy buena relación en Televisión Melilla con los abogados de esta ciudad, todos colegiados a través del Colegio de Abogados. Y bueno, pues a ver si el COVID nos permite visitarles con mayor regularidad, porque siempre ustedes realizan acontecimientos, conferencias de todo tipo que además nos interesan muchísimo, porque son muy particulares y muy singulares. Y se aprende, literalmente, no solamente llevas la cámara para rodarlo, sino que además se aprende. Pero Jesús, muchísimas gracias por abrir la Fuente del Lombillo este año. Muchísimas gracias y le deseo a usted y a todos los melillenses todo lo mejor para este nuevo año 2022, que se cumplan las ilusiones, que superemos ya el tema del COVID, importante que lo superemos, y bueno, que tengamos salud y que haya paz en todo el mundo. Nos quedamos con ese mensaje además muy necesario. Pues nada, bienvenidos a este año, bienvenidos a la Fuente del Lombillo, la primera de este año, y la semana que viene, como siempre digo, más. Y si no la que viene, pues la siguiente, que a veces pasan cosas que no se graban a tiempo. Créanme, estas cosas ocurren, uno que presenta y produce. Venga, feliz enero.